Bueno, muy buenos días. Hoy en este episodio de Smart Bienestar, de nuestro podcast, nos encontramos con Gema Bentín, quien viene a hablarnos de un tema bastante interesante. Ya la van a conocer, ya se va a presentar. Creo que tiene un perfil bastante chulo y creo que tiene mucha experiencia y conocimiento de este tema, por eso hemos elegido. Y es acerca de la educación prenatal natural, ¿no? Que cuando me lo dijo, la verdad es que me lo tuvo que explicar un poco porque estamos muy acostumbrados a la parte tradicional de, bueno, venga, enhorabuena, estás esperando un hijo, ¿vale? ¿No? Es tu embarazo, tu rollo. Pero ella viene a contarnos una estrategia muy buena, muy bonita y creo que muy valedera para todos esos líderes y todos esos equipos y todas esas madres, e incluso creo que padres también, que creo que también es una parte importante de cómo vivir esto, porque normalmente eh, este pequeñín o esta pequeñina viene acompañado de padres que trabajan o que se tienen ¿no? Que no hay como un arbolito de dinero o que además disfrutan de su trabajo y quieren hacerlo mientras están pues estando esta nueva personita. De hecho, le he dicho, creo que me voy a sentir bastante identificada porque, bueno, si habréis oído otros podcasts, también tengo un pequeñín, pero bueno, yo creo que aunque sea, aprenderé algo de esto, así que yo estoy loca por escuchar este podcast. Así que no digo más nada, voy a darle paso a Gema para que se pueda presentar, nos pueda decir quién es, qué hace, todo lo que ella nos quiera contar de ella, para poder arrancar con este tema. Bienvenida, Gema, muchísimas gracias por aceptar. Nada, gracias a ti, Diani. La verdad es que es un placer. Bueno, para hacer un poco de contexto sobre quién soy y por qué estoy aquí, nada. Bueno, soy una experta, soy profesional es que acabo de venir de vacaciones. Pero tengo que coger Sí, aquí estamos todos en pleno verano recalculando. lo diré, llevo trabajando en sostenibilidad corporativa desde hace más de 10 años, un poco también impulsada por esa necesidad de cambio global, o convencida del poder de impacto de las empresas como agente de transformación social. Bueno, trabajo en una multinacional, en Bureau Veritas, aquí en España, con dos responsabilidades. Una, como miembro del Comité de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad. Evidentemente, desde ahí trabajamos de forma integral aspectos, la gestión de impactos, desde temas vinculados con bienestar, prevención, salud, derechos de los trabajadores, impacto social, desarrollo de comunidades, voluntariado, impacto ambiental, temas de ética, antisoborno. O sea, al final es como, digo yo, es como nuestro sistema neurálgico. Y desde ahí es verdad que para mí es muy importante el factor humano, tanto en la toma de decisión como en la propia gestión del impacto, porque al final nosotros somos los que generamos el impacto. La organización es un sistema constituido por personas. Os estoy dando una chapa. Bueno, entonces esa es una parte de mis responsabilidades en la organización, y también estoy vinculada a la Business School que tiene Bureau Veritas Formación, trabajando evidentemente todos estos temas. Y bueno, pues para mí empezar diciendo que esto de la educación prenatal natural es el principio de hacer bien las cosas desde las empresas. Ya veremos un poco por qué y la necesidad sobre todo de educar y concienciar en la gestión del impacto, porque al final, como he comentado, las organizaciones están construidas por personas, esas personas forman parte de sociedades y siempre hay sistemas mayores. Yo trabajo mucho en la mirada sistémica dentro de la sostenibilidad, y esta temática, la educación prenatal natural, pone valor en la futura vida, porque cuando hablamos de educación prenatal natural no estamos hablando únicamente de esos momentos de gestación, de embarazo, sino toda la parte previa también. O sea, el momento en el cual nosotros decidimos concebir una vida, también supone, pues ese momento de concepción es importante, y hay estudios científicos que de alguna forma avalan. Digamos que es como la prima hermana de la educación de la primera infancia. Entonces, lo que hacemos desde la educación prenatal natural es irnos al principio de todo, porque sabemos que si ese principio se gestiona de la forma más favorable, los impactos negativos sobre esa futura vida van a ser menores. Y entonces eso es una responsabilidad de las organizaciones, es una responsabilidad de las familias, de la madre, del padre, del entorno familiar. Por eso la educación prenatal natural es tan bonita, porque trabaja
el foco de esa nueva vida desde sistemas superiores, familia, eh, trabajo, sociedad. Y bueno, pues Claro. a mí me convenció un amigo, digamos que yo soy una neófita en esto, Manuel Hurtado, bueno, explicándome un poco esta disciplina, dije, caramba, pues mm, hay que trabajar esto en las empresas, por lo menos mostrarlo, porque realmente hay un impacto. Y todo lo que la madre vive a través de esa relación y conexión con su entorno, al final lo vive también ese futuro bebé que está ahí. Al final, bueno, empezar diciendo que noté que estabas hablando muy así y cuando empezaste a hablar de lo que haces y de la educación prenatal, has cambiado totalmente, o sea, lo has dicho con una pasión, se ve que es algo que te gusta, que te mueve y que tu trabajo no es solo por un fin de mes, sino que realmente te apasiona lo que haces. Eso me parece súper bonito. Y luego decirte que sí, que es totalmente cierto. Yo creo que, y quiero compararlo un poco con mi experiencia, ¿no? Del embarazo. Yo estaba empezando con Smart Bienestar, y es lo que tú dices, la parte de, sí, la concepción de dos moléculas de cuerpos, sí, pero también es la concepción de la idea de que viene una nueva vida, ¿no? O sea, realmente es el wow, o sea, porque sí es verdad, lo estábamos buscando, pero yo siempre digo que vino demasiado rápido. A mí me pintaba esta idea como que iba a tomar más tiempo. Y, y fue así como que tanto mi marido como yo estábamos como que, ya va, pero tan rápido. Entonces, claro, fue así como que también meternos en la idea y cada uno también en su vida fue así como, bueno, venga, vamos al lío, ¿no? Y también es verdad que también era yo como muy consciente de, bueno, está bien, yo estoy iniciando con esto, también esto, o sea, tenemos muchas cosas. Cuando estábamos como ver cómo poder meternos esta nueva vida en nuestra nueva vida, fue todo un detalle. Sí es verdad que bueno, yo por lo menos intenté estar sin tanta ola de estrés, sin tanta nada, fue complicado. Pero bueno, intentaba todo esto, ¿no? Cuidarme más, todo esto, pero claro, de mí para mí. Sí es verdad que me hubiese gustado tener esta figura que me lo hiciera, como tú me dijiste antes de comenzar el podcast, ¿no? De tener este acompañamiento de alguna persona extra que me lo fuera recordando, porque es muy fácil olvidarlo, también te lo digo. Entonces, además que cuando normalmente uno entra a una empresa, entras a una empresa donde tienes como una familia o se quiere una familia que no eliges, trabajadores, compañeros, líderes que no eliges, y sería muy bonito verse también acompañado desde ese aspecto, que al final todo esto va a repercutir en la madre, en el niño, en el padre, que yo siempre digo que el padre está como muy aislado en todo este proceso, queriendo estar lo más posible. Entonces, creo que es muy bonito y sí me gustaría para que puedan conocer cuál es la diferencia entre esta educación natural de la tradicional. ¿Cuál consideras que es la diferencia? Hay un aspecto clave que lo has comentado, que es el chip este que te salta, ¿no? Y un poco el darle conciencia a ese momento, porque al final aquí entendemos la educación como esa capacidad de despertar, de desarrollar todas esas capacidades latentes que la persona y que además afectan de alguna forma o que triangulan con tres niveles de nuestro equilibrio más integral, que es el nivel físico, nivel afectivo y nivel mental, teniendo en cuenta por ejemplo, que a nivel físico el bebé prenatal construye su cuerpo con los materiales que las madres aportamos a través de nuestra sangre, ya ahí hay, digamos, un área de control de impacto, de educación, de, oye, mira, que tú vas a dar a través de esta sangre determinados nutrientes, células que van evidentemente a afectar. Bueno, esto ya también se trabaja directamente durante el periodo de gestación antes de no comas tal, no comas otras cosas o aprovecha para hacer esto, ten cuidado con estos alimentos. Pero también hay un aspecto que trabaja la educación natural que es el afectivo. Todas las emociones de la madre llegan también por vía hormonal a ese bebé que se está gestando. Entonces, aquí trabajamos generalmente pues, aspectos de estrés, especialmente mujeres que tienen a lo mejor un puesto con una decisión de alta responsabilidad sometidas a un estrés, una tensión en su día a día, bueno, pues que también hay que acompañarles, o tienen que ser conscientes, porque al final esto se trata de ser conscientes, de ponerle valor a esa vida gestante. Y después a nivel mental,
que es otro aspecto que también está vinculado con la educación prenatal natural, porque los pensamientos, las imágenes mentales de la madre influyen. De la madre y también hablo del entorno, pero digamos que al final, desde esta visión sistémica, una nueva vida que se está gestando es un pequeño sistema que está en un sistema mayor, que es la madre. Esa madre y ese bebé están en otro sistema mayor, que es el entorno familiar primario, donde está el padre, evidentemente, o donde están los hermanos. Después hay otro sistema mayor, que es el de la familia, donde ya se incorporan pues, los padres Un maternos. sistema, como bien lo dice, es una cadena al final. Y evidentemente la empresa también está dentro del sistema. Digamos que podemos decir, por acotar un poco todo esto, que la educación prenatal natural se centra fundamentalmente en tres aspectos. Primero, el periodo de concepción, el periodo antes de la concepción, mediante esa adecuada preparación a la concepción, y aquí trabaja y aplica tanto al padre como a la madre, o a las dos madres, o a los dos, lo que sea. Pero bueno, después la gestión en sí, en la que es esencial, especialmente por esa relación directa, que la madre lleve una vida saludable en ese nivel físico, emocional, mental y también espiritual, que no lo he comentado. Y después el papel de la madre durante la gestación, donde también el padre está ahí, hay impactos, influencias del entorno afectivo, familiar, social, laboral de la madre. Entonces, la educación prenatal natural consiste en esas pequeñas acciones que se convierten en grandes acciones, porque al final hay una relación que fluye. ¿Y esto cómo se manifiesta? Pues comunicándose con ese bebé, pensando positivamente en él. Yo creo que una de las cosas más maravillosas de la educación prenatal natural em, es que trabaja el valor de la vida antes o en el momento, incluso antes, porque también en los adolescentes se puede trabajar esta disciplina. Le das importancia a la vida. Y no hay que confundir la educación prenatal natural con conceptos como la estimulación, la instrucción, el aprendizaje o esos adoctrinamientos prenatales. Aquí es, desde los ciclos naturales, generar una relación sólida de que pues de alguna forma también permita no generar desórdenes, generar pertenencia, que haya un buen intercambio entre esos dos, digo sistemas, pero para que se entienda, entre el bebé, esa vida gestante y ese sistema superior, que es la madre, y ese sistema suprasuperior, que es el núcleo familiar primario. Vale, o sea, que a ver si puedo más o menos darle forma. O sea, la idea es que una vez o previo incluso a que se haya esta concepción, haya un acompañamiento tanto físico, un acompañamiento o un cuidado de, por lo menos en este caso, de las empresas o de los líderes, o no, o sea, en la parte física, mental y emocional de la familia, vamos, Sí, del núcleo familiar, la idea es que progenitores, bebés. la mamá sea consciente de esos impactos previos Que durante ella la sea gestación. consciente de esos impactos. Y el padre también, porque claro, al final una discusión, pues una situación familiar con cierto nivel de desestructuración, eso afecta evidentemente. Igual hay muchos estudios de cuántas mujeres que se han quedado embarazadas con síndrome de drogodependencia, al final vemos físicamente unas cuestiones químicas, pero también psíquicas y emocionales que tienen después el niño tiene ciertos desequilibrios o ciertos miedos que se han generado en esa fase previa gestante o gestante o mujeres que han sido a lo mejor víctimas de violencia de género, pues al final todo eso genera químicamente una reacción hormonal que evidentemente impacta en el bebé gestante que está ahí, en este sistema que es la madre. Por eso entender la educación prenatal natural como esa visión de valor de vida antes de la concepción y durante la concepción, donde la madre evidentemente es el sistema directo que está vinculado a ese bebé, pero que el contexto de dónde está la madre también influye. Por eso la educación prenatal natural desde las empresas tiene que de alguna forma trabajar simplemente con
valorar y poner conciencia en esta gestión de impactos. O sea, cuanto menos estrés esté sometida esa mujer, pues evidentemente, químicamente va a generar menor impacto al bebé que si los niveles de estrés fueran muy altos. Entonces, claro, las empresas también tienen que ser conscientes. Por eso, digamos que el concepto de educación en esta temática es clave. O sea, tú primero sé consciente, después toma la decisión que quieras, pero sé consciente de que hay un impacto a nivel físico, un impacto a nivel emocional, sí, y mental. Claro, vale. Y ya para ir como adentrándonos, ¿cuáles son los aspectos que se recomiendan? ¿Cuáles son los aspectos de acciones, estas acciones sencillas con grandes resultados que consideras que pueden tener las empresas vamos a decir, sí, bueno, con la familia? Porque es que yo creo que va de 3 o de 4 o de 5 de según la La familia. educación, ¿Cuáles eso es. son estos aspectos que pueden tener directamente la empresa o los líderes o recursos humanos con las mujeres embarazadas? O Sí, yo creo que sobre todo hay que tener claro desde las organizaciones que la educación prenatal natural, como dices tú, no solo tiene que ver, no solo tiene en cuenta a las mujeres embarazadas. Digamos que no se refiere solamente al periodo de gestación, como he dicho, no se refiere solo a la mujer embarazada, sino también a su entorno. Entonces, por eso las empresas deben involucrarse por un doble motivo. Y de ahí, pues ya cada una que desarrolle sus acciones concretas en función del nivel de madurez, de sostenibilidad y de bienestar integral, bienestar 365 que las empresas pues pueden o deben trabajar. En este caso, es verdad que desde una visión estratégica, empresas que trabajan, que se involucran con la educación prenatal natural, dando simplemente esta información y generando entornos que permitan controlar esos impactos que sabemos que pueden afectar porque los están gestionando esas mujeres gestantes, de alguna forma están contribuyendo directamente al desarrollo sostenible. Entonces, es una manera eficaz de mostrar, evidentemente, su compromiso con la sostenibilidad. En el caso de la educación prenatal, por poner así un marco así de referencia más preciso, realmente estamos trabajando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, que es el de la educación, 3, que es el bienestar, 1, de la pobreza, 5, que es igualdad de género, 16, que es el de instituciones más sólidas, porque hay una frase que me encanta, que está en un libro que hice bueno, que hizo yo no solo la ayudé, que realmente es mi gran maestra en esta disciplina, Manuel Hurtado, que dice que el mundo que dejemos a nuestros hijos dependerá de los hijos que dejemos en nuestro mundo. Entonces, esto es una visión de intercambio entre las empresas y la sociedad en general, porque al final las empresas somos personas. Es verdad que también se trabaja directamente, evidentemente esto lo canalizas a través de todos los programas o acciones que están vinculados con el bienestar del empleado. Dando o consolidando este concepto que he comentado antes del bienestar 360, porque al final trabajas el bienestar desde una perspectiva física, emocional, social, incluso también financiera. Estás generando un impacto directo a la sociedad porque hay un bienestar familiar directo, al final. Y ese bienestar 365, o sea, 360 con la educación prenatal natural, pues digamos que consolida una visión más global que es el 365, que es darle continuidad a esta gestión del impacto. Al final, digamos, que uno de los momentos vitales de todo el desarrollo social es el embarazo. Pero además la preparación del embarazo es clave, por eso la educación prenatal, empezamos con el tema de educación porque vamos a hacer las cosas bien desde el principio y a tener en cuenta pues toda esa gestión de impactos y todos esos beneficios, evidentemente impactos positivos, favorables que podemos ofrecerle a esa futura vida que va a formar parte de esta sociedad.
Entonces, es verdad que la educación prenatal natural puede incluirse dentro de este bienestar del empleado y bienestar organizacional con este concepto de educación 365. Vale. Dime. No, sí, te iba a preguntar, o sea, por lo que estoy escuchando entonces, es como una especie de, o sea, realmente lo que estaba entendiendo al principio era que hay algo que aplicarlo, como que justo antes, o sea, justo antes, como que previo a esto, tal, pero como una especie de base, pero por lo que me estás diciendo es casi que implementarlo a una cultura, o sea, una Sí, cultura empresarial, que no es necesario que lo mismo tenemos un equipo donde ahora mismo no hay una mujer embarazada o un, vamos a decirlo mal, un padre embarazado, ¿no? Que también está esperando un niño o una niña, sino que es algo como de, bueno, está esta cultura y vamos a generar estos impactos entre todos, porque a lo mejor ahí va un poco mi duda, si se quiere. O sea, si es una startup, puede decir, ¿no? Que hay unas personas que son, bueno, sí, adultos tempranos, 18, 25 años, que muy probablemente no estén en una búsqueda de hacer familia, lo que sea, a lo mejor esto no es un tema que les preocupe, ¿no? De ahora mismo, pero creo que, como lo estás nombrando, de una educación, creo que es algo que ya podrían ir integrando en este tipo de cultura, en esa startup, y luego cuando vayan a otra empresa o crezcan ahí y ya surja esa necesidad de hacer un poquito más familiar, ya lo tienen como integrado. Es más o menos eso lo que estás diciendo, ¿no? O sea, hacerlo correcto. parte Trabaja- de una cultura de no tenemos que vivirlo para saberlo. Exacto, o sea, trabajamos desde la prevención. Al final, Educación, educación. educación en sentido de ser consciente de. De ser Claro, consciente desde siquiera desde, pensar en desde la tener una casa, familia. me voy a comprar una casa, ¿vale? Pero tú eres consciente de, los requisitos financieros, la situación de ese domicilio, haces un estudio, ¿no? Dices, ay, me gusta esta casa, me la compro. O sí, bueno, generalmente no es lo, lo más habitual, porque hay al final muchos impactos. Bueno, con la educación prenatal natural, como trabajamos antes de la concepción y durante la concepción, ya Vale. estamos generando Ya un... tenemos, ya vamos a aplicar, o sea, ya. Vale, vale, vale. Por eso es que hablas de todos estos perfiles que pueden haber en este tipo de cultura, de todo lo que hay que entender. Y a la hora de que ya esté sucediendo esto, las acciones que deberían aplicar son, no sé, no sé qué acciones se pueden hacer ya en Pues, el por área. ejemplo, aquí ya te digo, va en función un poco de cada empresa y el nivel de madurez que tenga esa empresa. Madurez, En temas de bienestar, en temas de bienestar y en temas de sostenibilidad, porque al final trabajamos, influye una cosa con la otra. Em, Pero en este sentido, lo importante es que las personas que están tomando la decisión de traer una vida nueva sean conscientes del impacto, porque es verdad que aquí, y esto pasa como toda la sostenibilidad, eh, trabaja desde la excelencia. La educación prenatal natural trabaja desde la conciencia y también un poco desde la excelencia, porque al final nosotras como... hay contextos que influyen, al final hay muchas relaciones. Si yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de teletrabajar durante el periodo de gestación o de disminuir ciertos puntos que a mí me generan estrés en el trabajo, pues a lo mejor como madre gestante debería intentar controlar y gestionar de la forma más favorable ese estrés. Eso no, eso es una parte, pero evidentemente el trabajo, como he dicho, el generar imágenes positivas, el hablarle, el gestionar las emociones de la forma más amable para que mi nivel eh, de hormonas, de hormonas, sí. vitaminas Sí, no influya eso te iba a decir, eso me parece que es una parte súper importante, el tema de un trabajo previo, que es ahí donde tú dices, antes de la concepción, un trabajo previo en inteligencia emocional, en gestionar nuestras emociones, es importante, aunque una vez en el embarazo hay un desorden hormonal brutal, hasta el posparto ya veremos, que claro, es común. Entonces, claro, si no hay previamente un conocimiento de tus emociones, una inteligencia emocional, un saber cómo gestionarlas, te comen vivas las hormonas. O sea, te digo a nivel de experiencia. O
¿sabes? O sea, es que te comen viva. Entonces yo me acuerdo que a lo mejor yo tenía no sé, o sea, una ansiedad, una cosa que decía, ya, esto es algo de un proceso, ¿sabes? Que es mío porque es mío, pero no es algo no es algo mío mío. Quiero decir, es algo de un proceso de aquí a 9 meses, a 6 meses, a lo que me quede de embarazo y después el posparto, pero no, pero es que es algo que es transitorio. ¿Sabes? O sea, que tengas como conocimiento de eso, creo que es una fase importante y ahí es donde sí es verdad que puedo entender lo que dices y ya sé de lo que estás hablando, de que parte de esta cultura puede ser el acompañamiento en la inteligencia emocional, ¿sabes? Claro, Que claro. sea de todos, quieras o no tener hijos, o sea, da totalmente igual. Esto es algo que yo creo que ya lo deberíamos empezar desde las escuelas y ojalá que algún día se dé que haya una materia que sea solo de eso, ¿sabes? De inteligencia emocional. El Porque el con es el importante. tacto, el contacto afectivo de la madre, del padre, de los Pero hermanos, que de eso los tiene que ver antes, o sea, indiferentemente de si quieres o no tener un niño, ¿por qué? Porque a la hora de que alguno sí que quiera, pues ya lo tienes. Y a lo mejor en alguno de estos, como digo yo, arranques de hormonas o lo que sea, a lo mejor ya tus compañeros, en vez de decir, puff, es que el embarazo la tiene, no, sino es, espera, o sea que ya hay más empatía, ya hay un acompañamiento mucho más humano. Es que te estoy diciendo, tengo los pies de gallina, ¿eh? Pero es que es así, o sea, hay una empatía mucho mayor donde realmente las personas pueden ser más humanas, que creo que lo que bueno, es bienestar, es lo que queremos, y lo del programa de Esencia Líder es lo que buscamos desde los líderes, que puedan redefinir este concepto de liderazgo para poder hacerlo mucho más humano, porque ya hoy lo que llamamos trabajador ya tiene conciencia de que antes es humano, más allá del gerente de, o el encargado de, o el técnico de. Entonces, esta parte, ponerla en la cultura y que además se enfatice mucho en la parte de una gestación, está brutal. Me parece muy buena. que no sé si conoces, hay un libro de Masaru Emoto que se llama El milagro del agua, y él de alguna forma, él es un doctor japonés que lo que ha hecho es fotografiar y estudiar la cristalización del agua durante muchos años. Entonces, detectó que los cristales más armoniosos, más bonitos, se forman después de haber escrito, pues cogía un bote de cristal y ponía una etiqueta con una palabra. Esto es como el poder de creación de las palabras. Entonces detectó que esas palabras que estaban vinculadas con el amor y la gratitud generaban esos cristales más armoniosos, más bonitos. Entonces demuestra todos sus hallazgos en ese libro que están vinculados al final con el tema de la vibración y resonancia de que de aquellas cosas que decimos, como al final afectan a su forma. Enlazando esto con la educación prenatal natural, fijaros, y sobre todo con el periodo de preconcepción, que es como, venga, estoy decidida a ser madre y con la ilusión y la responsabilidad consciente de todos los cambios que, que la que ser papás suponen para nosotros. Bueno, pues ya digamos que la asunción a ese reto genera otro tipo de impactos. Y una demostración de esto es al final qué porcentaje de agua albergamos en nuestros organismos, dónde está todo el líquido amniótico de la gestación del bebé, sino pues eso, Sí, en una bolsa de sí, agua. este líquido. Pues al final, evidentemente, claro, todo eso influye, claro que influye. Entonces, y estos son cuestiones científicas, es decir, está demostrado, Masaru Emoto con el milagro del agua, tiene un libro precioso con esas Sí, fotos de sí, la cristalización, y bueno, también hay muchos estudios científicos que demuestran que evidentemente trabajar esos periodos previos a la concepción y ese periodo de concepción genera o evita, digamos, unos impactos negativos en esa futura vida. Pero al final es el entorno en el que se está desarrollando ese nuevo ser. Claro, a nivel celular, pues todo es agua, somos agua. Y te pongo un poco el ejemplo de Masaru Emoto para que sí, veáis. sí, sí. De hecho cuando me hablaban de ese libro, me dijeron, ustedes hagan la prueba, pongan 2 tazones de arroz con agua sin cocinar. Y a uno, creo que es sin cocinar. Y a uno van y le ponen la palabra odio. Y le hablan muy mal.
lo hablan fatal, le dicen que es pésimo todos los insultos que se te puedan pasar por la cabeza. Y al otro le vas a poner amor y le vas a decir, oye, es que eres grandísimo, qué grandioso, las cosas más hermosas que se te puedan ocurrir. Y a los días verás que el del odio se va a poner, se va a pudrir, se va a poner en el mismo sitio climático, todo igual. Solo es la energía que le vas a decir, y la verdad es que no lo he hecho, pero dicen esto, ¿no? Que uno se va a podrir, que se va a poner feo, y el otro, en cambio, va a quedar muy bien. Entonces, es lo que resuena en las palabras en nosotros, se manifiesta incluso en ese aspecto. A mí ese estudio me parece brutal. No, y Pero, además y además, ¿qué es lo que tú dices? O sea, el niño está envuelto en agua, realmente está protegido en eso y es lo que resuena en él. Y además que está conectado con la madre en su cordón umbilical, que va recibiendo todo, va reciclando y recibiendo todo lo que la madre hace. Así que me parece muy bueno. ¿Cómo, ya para ir terminando, te quiero preguntar, ¿cuál es, qué, una, porque seguramente esto es muy nuevo para todas las empresas, yo creo que esto es un término que va a ser bastante innovador, por decirlo así. Estas personas que una vez terminen de ver el podcast digan, "Ala, vamos a ello, ¿no? Pero estoy en cero, o sea, no tengo nada. ¿Cómo se puede empezar? O sea, 3 pasos como muy pequeñitos que las personas puedan decir, esto no lo voy a dejar para dentro de 6 meses cuando tenga tiempo, ¿no? A estas cosas de importantes pero no urgentes, ahí lo dejo, sino que cosas que puedan empezar desde ya, desde hoy. ¿Qué podrían hacer las empresas para ir empezando en esta educación prenatal natural? educar. Talleres de sensibilización, pues y ahí te digo, en función de la estructura de la organización. Pues empezando por los responsables de salud, de bienestar y prevención, incluyendo a recursos humanos. Es importante, o sea, aquí la clave está en el concepto educar, porque una vez que tengas tú todos estos conocimientos, después las acciones concretas. O sea, la idea es para que de alguna forma al final estamos hablando de una conciencia en los impactos de una vida futura, que está dentro de tu sistema organizacional, porque hay mujeres, hay papás, hay mamás, va a haber futuros papás, va a haber futuras mamás. Entonces, lo primero es talleres de conocimiento sobre qué significa esto de la educación prenatal natural y después cómo en función de tu organización puedes hacerlo. Personas a lo mejor que están interesadas en tener un bebé, pues tener programas de desarrollo familiar y explicarles, mira, esta disciplina presenta la gestión de impactos desde antes de la concepción hasta todo el proceso de gestación. Aquí tienes dinámicas para que tú como padre, como madre puedas trabajar. Por ejemplo, lactonomia, que es esa ciencia de la afectividad que estudia las relaciones humanas a través, como te he dicho antes, a través del tacto y a través del contacto afectivo. También la parte de comunicación no verbal, eh, pues buscando esa consolidación de una relación consciente entre las personas, especialmente en el embarazo, en la crianza. El hecho de hablar, comunicarte hay al final muchas acciones, muchas técnicas que te permiten, que al final es eso, es gestionar el impacto y darle ese sentido de pertenencia a ese futuro bebé. Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante, hay mucha bibliografía al respecto, por eso yo creo que las empresas lo que tienen que hacer es presentar la disciplina. Y después, en función, ya te digo, de las capacidades, del nivel de madurez en temas de bienestar, pues generar talleres, pero al final esto es una decisión propia. Quiero decir, el marco legal es el que es y aquí no se contempla, pero sí la responsabilidad de ser papás, debería contemplarlo. Yo cuanto pues, más de que iba a decir más equilibrado, no, pero cuanto menos riesgos emocionales, físicos y mentales tenga mi bebé o el bebé que estamos que va a aparecer en la familia, más responsabilidad siento que estoy ejerciendo sobre esa futura vida. Entonces, hay un estudio que te iba a comentar muy bonito llevado a cabo en Bolivia en los años 90
que está liderado por, pues yo creo que es una de las personas pioneras en lo que es la educación prenatal natural, que es María Teresa Laguna de Benavides, que se trataba de un coral prenatal, fíjate, un coral que estaba integrado por mujeres embarazadas y por sus parejas. Aquí estamos otra vez, o sea, esto no solamente va de la mujer embarazada, es el entorno en general. Entonces, con respecto, con este, digamos, proyecto, lo que se hizo fue hacer partícipe de las actividades que se organizaban en las organizaciones a través de este coral, impulsando así pues esa conexión, ese cuidado, ese control y viendo los resultados positivos que tenías. ¿Alguna empresa a lo mejor que haya implementado algo parecido? Bueno, pues te puedo dar digamos, todas las acciones que se llevan a cabo a través de Baby Friendly Companies, que es una compañía que ofrece soluciones basadas en el acompañamiento a empleados cuando tienen un bebé o durante sus primeros años. Esto ya es otra disciplina. Pero digamos que lo que se trata es eso, de concienciar. Por eso educación prenatal natural. Nosotros hemos creado hace relativamente poco una red de empresas iberoamericana, de organizaciones que están de alguna forma siendo conscientes de la educación prenatal natural, que es Río Prenatal, donde está la Asociación de Mujeres Empresarias de Iberoamérica, también está incluido el grupo de investigación de sistemas, ambiente y relación educativa de la UNIR, la empresa H2O Organizaciones y Personas, Prenatal Alliance, el canal Ideación, Empresability, al final son diferentes organismos, asociaciones que de alguna forma buscan también la difusión de la educación prenatal natural, que es ser consciente de esto y al final pues son decisiones tuyas como mujer, como padres, madres, como empresa, pero evidentemente hay una responsabilidad a las empresas y unos beneficios también para las propias empresas, dejando de lado Sí, a sí, los obvio. de la familia. Pues mira, me parece un tema súper interesante. La verdad es que yo no quise buscar absolutamente nada del tema porque siempre me quiero dejar sorprender. Yo de verdad que pensaba que era específicamente solo en esto y yo decía, bueno, qué genial porque es algo que compete tanto a la mujer, como tú me dijiste cuando hablamos, a la mujer, al padre o bueno, el otro progenitor o lo que sea, y al niño y a la empresa, ¿no? Pero esto me ha gustado más de lo que esperaba porque es algo que es como organizacional, o sea, es algo de la empresa, es un trabajo que incluso, que es algo que ya sabes, ¿no? Eso es como cuando tienes un conocimiento de qué hacer cuando te pasa algo, pero no necesitas que te pase algo para saberlo. O sea, me parece que es algo interesante, ¿no? Eso es como lo seguro, que es bueno tenerlo, pero no necesitarlo. Es que eso es un eslogan de una aseguradora allá en Venezuela. Mejor Yo tener creo seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? que Entonces, eh, es algo muy, muy interesante. Es algo que de verdad que sí, motiva a las empresas que lo puedan tener porque es brutal. O sea, creo que es una información muy buena, muy útil, independiente. O sea, lo que más me gusta es esto, que no es necesario porque eso también se respeta mucho, ¿no? El hecho de si quieres o no quieres tener un hijo, cuándo, antes, después. O sea, es algo como muy privado, eso sí es algo muy íntimo, muy privado de cada persona, pero que da igual porque lo tengas o no, te va a ser útil en la vida. Así que yo de verdad que te agradezco por toda esta información, porque creo que es súper útil, creo que da una información que es clave para una nueva era, porque creo que estamos construyendo una nueva etapa de ver las cosas, de ser empresarios, de ser líderes. Creo que esto es una transformación, que es un poco donde Smart Bienestar quiere ya entrar de lleno a acompañar este nuevo cambio, y creo que va súper de la mano. Así que y yo es te agradezco muchísimo, Gemma, por toda esta información, por sorprenderme, porque realmente lo que tú has dicho, o sea, lo he vivido en mis carnes y conecté con muchas cosas de las que viví. He pensado muchas veces,
me hubiese gustado saber esto antes, o, bueno, mira, esto ya lo sabía, qué guay, pero creo que es algo que no, es muy nuevo y no pasará de moda nunca. No, y además, claro, yo te hablo desde la empresa porque es el ámbito en el que estoy, pero es verdad que la educación prenatal natural lo tienes con pues el yoga prenatal, la música prenatal, el canto prenatal, como te he dicho antes, la voz del embarazo, hablar con esa vida, la visualización de colores y músicas, la creatividad en el embarazo, Qué la bueno. conexión con la naturaleza. O sea, que al final son acciones, pequeñas acciones que están en tu día a día, pero que lo que hay que ser conscientes es del impacto que tienen Claro. sobre ese bebé gestante. La contemplación del arte, al final tienes como muchos talleres, por eso te digo, en función de la empresa, lo importante es que lo conozcan. Coger a los responsables y después trabajar con las personas interesadas y de ahí pues poder impartir, ofrecerles talleres más específicos. Esa sería la aproximación desde el ámbito empresarial. Conste que eso no quiere decir que tú, como desde la responsabilidad de ser padre o madre, ya trabajes directamente con la educación prenatal natural, incluso eso, no solo durante la concepción, sino antes de este momento, que yo creo que es clave. Es eso, hacer las cosas bien desde el principio y bien en un Sí, sentido sentar armónico. la base y ya luego crecer. Pues bueno, Eso. muchísimas gracias por toda esta información, por impartir este conocimiento, por transmitírnoslo, por crear este momento de reflexión, de conciencia, que creo que es bueno para todos. Y yo, bueno, motivo aquí a las empresas que realmente nos eduquemos, me meto yo porque realmente ahora también quiero husmear en todo eso. Mil gracias por presentarnos toda esta información y de verdad que estaremos en contacto porque creo que es algo muy útil, pero bueno, yo mandarte un gran abrazo, no sé si quieres decir unas últimas palabras para despedirte y ya está. Nada, agradecerte a ti este espacio para dar a conocer la educación prenatal natural, que al final yo digo, soy una mera transmisora de conocimiento porque aquí realmente el experto es Manuel Hurtado, mi compañero en Río Prenatal. Y bueno, sobre todo, digo, convencida de la responsabilidad de las organizaciones, ajena a la responsabilidad de los padres, que busquen pues, generar sociedades lo más equilibradas, donde el nivel de bienestar sea más alto. Así que a vuestra disposición nos tenéis desde Río Muchísimas Prenatal. gracias, Emma, igualmente. Muchísimas gracias, te mando un beso grande, muchas gracias por todo este tiempo y estaremos en contacto.